Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de webinars. En esta ocasión, ¿cómo seleccionar el cierre de empalme adecuado para mi red? Ese es el webinar que tendremos el día de hoy. Me presento, yo soy Alberto Ibarra y a nombre de Fibras Ópticas de México de FOM, le damos la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de webinars. Y bueno, un poco de lo que somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica. Todo esto en Latinoamérica. También tenemos más de 10,000 productos porque creamos las conexiones más valiosas, brindando soluciones innovadoras en fibra óptica para el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica. A través de un equipo de profesionales trabajamos apasionadamente para ofrecerles a nuestros clientes los mejores productos y servicios, todo en fibra óptica. Contamos con grandes marcas como Y-Optics, que se dedica a la fabricación de fibra óptica, de cable de fibra óptica, Mexfoser, toda la fabricación de conectividad, Ariel Grip, que son todos los herrajes, X-Slice, XP, que se encarga de todo el tema de las empalmadoras, de las fusionadoras, y Fusiongar, que guarda muy bien todos los componentes de fibra óptica en sus cierres de empalme, precisamente lo que hablaremos el día de hoy, y Shanwei Tech, los equipos de medición. A través de estas marcas integramos miles de productos en nuestro portafolio de soluciones que brinda eso, soluciones completas a la industria de las telecomunicaciones en redes pasivas de fibra óptica. Ya lo decíamos, más de 10,000 productos, lo que contamos en nuestro abanico de fibra óptica de México. También tenemos todo lo que se necesita para el Central Office, desde un cable hasta el cierre que se necesita. Planta interna, también contamos con todo, con toda la solución que se necesita. Planta externa, tanto aérea, sí, todo lo de los postes también contamos con ella, y subterránea, todo lo que va en ductería para que pues no se vea tan mal en las calles y el empezar a evitar la contaminación visual, tal cual, ¿no? Y todo eso, ¿para qué? Para llegar a la última milla, llegar hasta sus hogares. Contamos con toda la conectividad para que usted lo pueda hacer. Ingrese a nuestro sitio web fibrasopticasdemexico.com, donde podrá consultar, asesorarse y comprar más de 3,000 productos que están disponibles. Manténgase también en contacto suscribiéndose a nuestro newsletter y reciba la información de eventos, cursos, promociones y contenido de su interés. Ahí escanee el código QR para que pueda acceder a este sitio web. Les repito, www.fibrasopticasdemexico.com, para que usted pueda visitarnos y también saber un poco más de lo que es la fibra óptica, que también contamos con blog. Los webinars también están ahí, y también los cursos para saber qué curso es lo que necesita. Bueno, ahorita ya contamos con 5: planta interna, planta externa, certificación, o bueno, el de cierre de empalme también, la de fibras, para que usted pueda el diseño de fibras tal cual. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora 45 minutos, donde nuestro ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián estará hablando de cómo seleccionar este cierre de empalme adecuado para su red, y 15 minutos para preguntas y respuestas. Ahí en la casilla que tiene a su mano derecha, en preguntas y respuestas, puede estar ahí comentándola, para que al final de la sesión nuestro ingeniero de soporte y servicio pueda darles la respuesta que se necesita. Sin más, los dejo con nuestro ingeniero de soporte y servicio, que cuenta con más de 10 años de experiencia en todo el ramo de fibra óptica. Es una de las personas que más sabe en el occidente del país. Él es Ricardo Cibrián, nuestro ingeniero de soporte y servicio. Sí, ¿qué vamos a ver el día de hoy, ingenieros? Contenido de este webinar: ¿cómo seleccionar el cierre de empalme adecuado para mi red? Es una de las preguntas más comunes que tenemos, sí, sobre todo cuando tenemos que estar atendiendo, por ejemplo, pues cuestiones de soporte técnico acá en el área, ¿sí? La pregunta común es: necesito un cierre de empalme, pero no sé qué cierre de empalme necesito, ¿verdad? Solamente sé que voy a meterle 144 hilos de fibra
pero no sé cuál es el adecuado para mi red. Entonces, ¿qué debemos de saber? Bueno, vamos a ver un poquito sobre el proceso de instalación en planta externa, porque el cierre de empalme regularmente se usa en planta externa, aunque vamos a ver algunas excepciones, ¿va? Vamos a ver un poquito, ya tal cual lo que son los cierres de empalme, según nos indica la normativa de Telcordia, eh, GR 771 Core, y vamos a ver un poquito sobre el cierre de empalme adecuado para mi red. Ahora sí, como digo, este es el que yo necesito para el despliegue de mi red, ¿va? Entonces, primeramente vamos a ver un poquito sobre lo que es la instalación en planta externa. ¿A qué nos referimos con planta externa? Bueno, vamos viendo. Cuando hablamos de planta externa, nos referimos a toda la infraestructura que comienza en la cabecera de los operadores de telecomunicaciones y termina en una acometida, ¿va? Entonces, es toda la infraestructura exterior, pero esta infraestructura debe de estar entre donde la cabecera del operador de telecomunicaciones y en una acometida, ¿va? Esta infraestructura exterior puede ser aérea o puede ser subterránea, ¿va? Entonces tenemos por acá una parte de planta interna, ¿sí? De este lado, ¿va? Y esta planta interna tiene ciertas características, como que requerimos elementos de seguridad, como que requerimos elementos que no produzcan humo, por ejemplo, que sean inflamables, perdón, que no sean propagadores de llama, ¿sí? Y en planta externa tenemos otras características, como la resistencia a agentes externos, ¿sí? Como la resistencia a la radiación ultravioleta y demás, ¿no? Entonces, toda esa parte que se encuentra en el exterior, que se encuentra en la intemperie, se puede considerar como planta externa, siempre y cuando esté entre un operador y una acometida, ¿va? Entonces, yo puedo tener en este caso, dentro de una nave industrial o una zona de naves industriales, puedo tener una instalación de planta interna, a pesar de que esté en el exterior, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir viendo estas diferencias, ¿va? Entonces, las redes en planta externa hacen referencia a todos los sistemas ubicados en el exterior y no dentro de edificios, ¿va? Cuando los clasificamos, los tipos de productos o los tipos de componentes que estamos empleando, siempre los vamos a clasificar como planta externa o planta interna. Planta externa van a tener consideraciones de seguridad, planta externa van a tener consideraciones de resistencia exteriores, ¿no? Entonces, generalmente se trata de redes de mayor distancia que se utilizan en redes de telecomunicaciones, de televisión por cable, metropolitanas, etcétera, ¿va? Entonces, ¿quién es el que más redes tiene? Pues actualmente son las redes de telefonía, ¿ah? Las redes de telefonía fueron las primeras en emplear los sistemas de fibra óptica, ya que pues anteriormente pues era lo que nos permitía tener unas transmisiones a muy largas distancias, ¿no? Estas redes de telefonía. Posteriormente, pues ya tenemos las redes de internet, que fueron las que se fueron agregando, sí, posteriormente después de las redes de telefonía que ya tenían desplegada toda esta fibra óptica. Es por eso que aquí en México y en la mayor parte de Latinoamérica, primer proveedor que nos proveyó de internet fue aquel que tenía redes de telefonía. Posteriormente, la televisión por cable se fue haciendo cada vez más usual y esa televisión por cable también se deriva a través de fibra óptica, debido a que la densidad de datos que maneja pues es muy alta, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente por eso es que ahora tenemos lo que se reconoce como triple play, ¿no? Que ya tenemos ahí redes de teléfono, internet y televisión por cable en un solo hilo de fibra, ¿no? A través de un solo proveedor de servicios, ¿no? Entonces, por eso que la red de telefonía nos pudieron dar internet y después los que daban cable nos pudieron dar internet también y después teléfono, ¿no? Entonces, sí tenemos también lo que son las redes metropolitanas. Dependiendo de la zona en la que vivamos, bueno, puede ser que los semáforos, las alarmas, las cámaras de circuito abierto, como en el caso del C5 de la Ciudad de México, que se controla, ¿sí? Incluso alarmas y demás, se maneja todo a través de redes de fibra óptica, ¿no? Para pues, poder manipular una cantidad tan grande de datos que se puede tener, ¿sí? Entonces, todos estos son los principales usuarios de redes de fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos con todo esto? Pues, todos estos van a requerir en algún momento un cierre de empalme, ¿sí? Entonces vamos a ir adentrándonos un poquito más sobre esta parte. Entonces hablábamos también de que había instalación en planta externa. Podemos encontrar dos tipos de instalaciones, según las características físicas de su distribución. Puede ser aérea o puede ser subterránea, ¿no? Entonces, cuando hablo de aérea o subterránea, bueno, eso me va a pedir diferentes requisitos de instalación. Si no es lo mismo hacer una instalación aérea, donde está en un poste elevado a 4 o 5 metros de altura, que hacerlo subterráneo, que está a 2 o 3 metros bajo tierra, ¿no? ¿Sí? O que está en un registro que está bajo tierra, que se puede inundar y demás, ¿no? Son consideraciones diferentes
¿sí? Requerimos diferentes niveles de protección, requerimos diferentes formas de hacer las cosas, a pesar de que el trabajo sea prácticamente el mismo. Entonces, ¿qué elementos tenemos en una red de planta externa? Principalmente vamos a tener cables, ¿sí? Los cables de planta externa son muy diferentes a los cables de planta interna, a pesar de que hagan la misma función, que es la de transmitir luz. Pues las consideraciones en las que se están sometiendo pues son muy diferentes, ¿no? Por lo que es muy probable que son, bueno, vamos a tener cables diferentes. Tenemos también lo que son los herrajes. En el caso de una instalación de tipo aéreo, vamos a requerir herrajes, ¿sí? En el caso de ambas, vamos a requerir lo que son los cierres de empalme y requerimos de registros para una instalación subterránea, ¿no? Porque el registro pues, me permite tener cierto acercamiento con los elementos que se están resguardando. Entonces, siempre en planta externa vamos a requerir cables, eso es indispensable. Y si yo quiero unir cable con cable, necesito un cierre de empalme. Ahora, ¿dónde lo voy a instalar? De forma aérea voy a requerir herrajes, de forma subterránea voy a requerir de registros, ¿no? Entonces son diferentes consideraciones. Vamos viendo un poquito más a detalle estos. Son los cables de fibra óptica. Estos se encargan de transmitir la información en forma de haces de luces. Cada uno requiere de características físicas distintas, cada uso. En el caso de los empleados en planta externa, tienen características como ser resistentes a agentes como la humedad, la radiación solar, la tracción y pueden ser incluso hasta autosoportados, ¿no? Como el cable ADCS, que es dieléctrico autosoportado con aramida, o el cable fibra óptica, ¿no? Entonces, el cable de fibra óptica es el que se va a encargar de la transmisión de datos. Es una consideración de instalación, ya que el ingeniero de redes nos va a decir, ok, requerimos N cantidad de hilos de fibra óptica para esta distribución. ¿Sí? ¿Dónde se va a instalar? Es otra consideración de instalación. Ahora sí, vamos a ir agregándoles, ¿no? Va a ser en una instalación aérea, va a ser autosoportado, va a ser este, para este tipo de cierre de empalme, ¿va? Tenemos también los registros, donde su función es la de permitir el resguardo de elementos de interconexión para fibra óptica y de servir como punto para su manipulación en instalaciones subterráneas. Deben ser capaces de resistir esfuerzos mecánicos por el paso de peatones y de vehículos, ¿va? Entonces, ¿para qué me sirve el registro? Pues es un punto de control donde yo puedo ir y hacer una derivación, donde puedo ir y resguardar mi cierre de empalme para hacer manipulaciones, para hacer reparaciones, para hacer arreglos, para hacer pues, crecimiento de mi red y demás, ¿no? Tenemos también lo que son los herrajes, ¿sí? Se encargan de permitir el despliegue aéreo de líneas de transmisión de datos, sirviendo como agente de fijación hacia la infraestructura de postes de tensión y sujeción, ¿no? Deben ser capaces de resistir el esfuerzo mecánico ejercido por vibraciones y el peso mismo de los cables, además de resistir las condiciones de intemperie como la humedad, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un despliegue del tipo aéreo, bueno, voy a requerir estos elementos que me permitan sujetar los cables hacia los postes, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos elementos, pues obviamente deben resistir incluso más que el mismo cable, ¿sí? Ya que pues estos elementos van a estar expuestos a la intemperie, ¿no? Entonces, a la humedad y demás puede generar corrosión y la corrosión puede generar un fallo pues, en nuestros cables, ¿no? En nuestra red. Entonces, también tenemos ahora también los cierres de empalme, ¿no? En este caso, pues de la mano de Fusion Guard. Cierres de empalme, vamos a basarnos mucho a partir de aquí en lo que nos indica la normativa. Que normativa Telcordia GR 771 Core, que es la que nos describe todos los sistemas que se refieren a los cierres de empalme y los métodos de pruebas para corroborar pues, que ese cierre de empalme sea adecuado, ¿no? Entonces, según Telcordia, un cierre de fibra óptica se define como un recinto y el hardware asociado que tiene la intención de restaurar la integridad mecánica y ambiental de uno o más cables de fibra que se ingresan y proporcionan alguna función interna para la organización, empalme, terminación o interconexión de fibra, ¿va? Entonces, simplemente acá lo denominamos cierre de empalme, pero la Telcordia nos dice es un cierre de fibra óptica, ¿va? ¿Para qué lo usamos? Bueno, para empalmar. Por eso lo denominamos cierre de empalme, ¿sí? Entonces nos dice que es un recinto, es un espacio cerrado y todo lo que conlleva que nos permite restaurar integridad mecánica y ambiental de uno o más cables. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento en que yo ingreso un cable de fibra óptica a mi cierre y saco el cable por el otro extremo o por el mismo extremo, dependiendo del tipo de cierre que tengamos, las condiciones mecánicas del cable deben de ser las mismas, tal cual como si yo nunca hubiera hecho nada a ese cable, ¿va?
Entonces, obviamente voy a tener por ahí una pequeña atenuación por el empalme, por la fusión y demás, pero fuera de eso, las propiedades mecánicas y ambientales del cable deben de ser las mismas. Es decir, el cable no debe de resentir que nosotros hicimos una manipulación de él, ¿va? Entonces, tenemos por acá un cierre tipo domo y un cierre tipo horizontal, ¿no? Que son los más comunes en nuestras redes, ¿sí? Entonces, existen dos configuraciones base en los cierres de empalme, los cierres de tope o butt closers, que es el que conocemos acá como tipo domo, y los cierres en línea, inline closers, ¿no? Que es el que conocemos como cierre horizontal. Vamos a ver un poquito más a detalle esta parte, ¿va? Entonces, la norma me dice, tengo estas dos configuraciones base en los cierres de empalme, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber otras configuraciones, pero casi todos se van a pegar a esto, ¿no? Independientemente del tipo de cierre que yo tenga y la función que haga, va a ser uno de estos dos. O van a salir los cables por el mismo lado, o van a salir, va a entrar por un lado y va a salir por el otro, ¿va? Básicamente eso me indica aquí la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, permite aquí este cierre que tengo aquí del lado izquierdo, permiten la entrada de cable en ambos extremos del cierre. Permiten realizar el empalme de diversas ramas e incluso extraer fibras para una derivación. También se le conoce como cierre horizontal, ¿no? Entonces, como yo puedo ver acá, este cierre de empalme tiene puertos hacia los extremos, ambos extremos, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, ¿qué hago con este cierre? Introduzco un cable por un lado y lo saco por el otro lado, ¿va? Entonces, de esta forma es como yo puedo darle continuidad a mi red. No necesariamente tiene que ser el mismo cable el que entra, el que sale, o sea, el mismo tipo de cable, puede ser otro cable diferente. Me dice que puede ser derivaciones. Entonces, es decir, si yo introduzco un cable de 24 fibras de un lado, yo puedo sacar dos cables de 12 fibras, por ejemplo. Entonces me permite hacer todo este tipo de juegos para la arquitectura de mi red, ¿no? Tengo también acá el cierre tipo domo que me permite que los cables entren al cierre desde un solo extremo, ¿sí? Este diseño también puede denominarse como cierre tipo domo. Estos cierres se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluido el empalme de redes troncales y de distribución. Estos los usamos más cuando tenemos una densidad alta de fibras, ya que es muy poco común tener uno de estos que sea como para 24, 48 fibras, ¿no? Y vamos a tener 144, 288 fibras, vamos a tener números muy grandes de fibras, ¿sí? Entonces, este que tenemos acá es el que nos permite tenerlo de un lado, está completamente sellado, es decir, no puedo yo manipularlo de un lado y del otro lado donde tiene las terminales, que regularmente debe ser la parte de abajo, ¿no? Y para evitar pues que haya ingresos de algunos materiales, ¿sí? Entonces, tenemos muchos tipos de cierre de empalme, ¿sí? El tipo de cierre de empalme es definido por las características funcionales y de diseño, aunque mayormente son desarrollados para su uso en diversos ambientes y aplicaciones. Los tipos más comunes de cierres de empalme los incluyen los ambientalmente sellados, ¿sí? Environmentally sealed closures, ¿sí? De respiración libre, ¿sí? Tenemos de cubierta tensora, tenemos preconectorizados, tenemos los cierres híbridos y tenemos los de pared delgada. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque muchas veces nos dicen, es que eso no es un cierre de empalme, eso es una caja terminal. Sí y no. ¿Por qué? Porque para la norma, un cierre de empalme y una caja terminal es lo mismo, pero con diferente aplicación. Entonces, si lo consideramos de una forma más estricta, la caja terminal es un tipo especial de cierre de empalme, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo por ahí en mente, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más de estos cierres que tenemos acá. Podemos categorizar los cierres por el uso que se les dará, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el cierre ambientalmente sellado, ¿sí? OSC, ese es para exterior, y el cierre de cubierta tensora también es para exterior. Esto es según normativa, ¿va? Entonces, nada más estos pueden ser considerados completamente para exterior, porque estos van a incluir una protección suficiente para incluso ser sumergidos, ¿va? El resto, ¿sí? Que tenemos ahí el cierre de respiración libre, va a ser de interior a exterior, es decir, puede estar en exterior, pero no tiene protección tan alta. Tenemos el cierre de rápido despliegue, el cierre híbrido y el cierre de pared delgada, ¿sí? Que son para interior exterior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si pueden estar en la intemperie, pero no pueden estar bajo condiciones muy desfavorables, ¿va?
Entonces, tenemos todas estas configuraciones, las tenemos tanto para cable no dieléctrico como para cable dieléctrico. ¿Qué nos referimos a cable no dieléctrico? Bueno, puede ser como un cable armado, un cable de figura 8, por ejemplo, que tiene un mensajero de acero y transmite electricidad. Y aquí donde está el truco. Dice, bueno, pues es que yo he conocido cierres de rápido despliegue que son para exterior completamente. Entonces aquí nos dice por acá, en algunos casos es posible que un cierre en particular comparta características con más de una categoría, ¿va? Entonces puede ser que yo sí tenga un cierre de rápido despliegue, ¿sí? O un cierre preconectorizado que sea para exterior al poseer un IP68, por ejemplo. Sí, puede ser que yo tenga un cierre híbrido de fibra y de coaxial que sea IP68, siempre y cuando pues logremos fabricarlo bajo esas condiciones, ¿va? Entonces, decimos acá, sí, bueno, ¿qué es esta protección IP? Tenemos las certificaciones IP o Ingress Protection. Esta se refiere a la protección contra el ingreso de objetos que invadan el conector de cualquier equipo, es decir, a que le vaya a entrar alguno de estos agentes, ¿no? Tengo por aquí sólidos, que va a ser una escala del 0 al 6, y tengo líquidos, que va a ser una escala del 0 al 8, ¿no? Entonces, por acá vamos a ver un poquito la tabla de resistencias. Tengo resistencia para sólidos y tengo resistencia para líquidos, ¿no? Entonces, un cierre, por ejemplo, que tenga capacidad de resistir sólidos con un diámetro mayor a 12 milímetros y que resista goteo vertical, voy a tener un IP21, por ejemplo, ¿no? Y así puedo ir jugando yo pues, con estos números, ¿no? De la certificación IP. Entonces, regularmente todos los cierres van a tener un IP6 en cuanto a resistencia a sólidos y puede variar entre 5 y 8 para la resistencia a líquidos, ¿va? Entonces yo puedo tener un IP65, que puede ser un cierre FTTX, por ejemplo, que son estos cierres de libre respiración que denomina la normativa. Son aquellos que yo puedo estar abriendo y cerrando para hacer diferentes conexiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo acá el nivel 5, chorros de agua; nivel 6, chorros continuos de agua; nivel 7, inmersiones temporales; y nivel 8, inmersiones permanentes. Entonces, ¿qué quiere decir un cierre que tenga un IP68? Quiere decir que yo lo puedo dejar dentro del agua, ¿no? Y va a seguir trabajando perfectamente. Entonces tenemos ahora sí los cierres más a detalle, los ambientalmente sellados, los que nosotros acá habíamos denominado como cierres horizontales, ¿sí? Aunque pueden ser también los cierres tipo domo, ¿va? Entonces vienen sellados completamente. Casi cualquiera de veces puede ser ambientalmente sellado. Este proporciona todas las características y funciones esperadas en un cierre de empalme. Previene la entrada de líquidos, vapores y polvo a su interior. Se complementa a través de un sistema de sellado ambiental con empaques de goma o adhesivos vulcanizados, ¿no? Posterior a su instalación, puede ser presurizado para corroborar la integridad de su protección ambiental. Entonces, algunos traen alguna válvula de por ahí para pues, introducirle algún gas inerte, ¿sí? Y corroborar pues, que no hay ingreso de ningún tipo de elemento, ¿no? Entonces son los cierres más robustos y con mayor protección entre los cierres de empalme, ya que puede ser directamente enterrado, expuesto a agentes químicos y sumergido de forma permanente. Estos poseen un IP68. ¿Qué quiere decir que tiene un IP68? Que es totalmente estanco en polvo y que puede ser sumergido, ¿no? Entonces puede estar trabajando en un registro inundado completamente y no se va a dañar a través del tiempo, ¿va? Entonces es de los más, de la más alta protección y de hecho son de los más usuales regularmente. Entonces tenemos el cierre de respiración libre, UFBC. Este cierre tiene la capacidad de prevenir la intrusión de polvo, lluvia e insectos. Permite libre intercambio de aire entre el interior y el exterior del cierre. Es decir, aquí el aire sí ingresa, es decir, no es un IP completamente hermético. Puede formar condensación dentro debido a los cambios de temperatura y el intercambio de gases. Hay que tener aquí esto presente cuando lo estemos seleccionando, ¿no? Tiene capacidad para agregar conectores y splitters en su interior, siendo perfecto para aplicaciones FTTX. Este posee un IP65, ¿va? Entonces, un ejemplo aquí, Fusion Guard tiene la serie FTTX, ¿sí? Donde vamos a tener estos cierres que ya traen acopladores, que ya traen conectores y demás. Y pues simplemente llegamos con un jumper de acometida, lo conectamos ahí y ya bajamos nuestro servicio a la casa porque ya tiene ahí suficiente espacio para tener un splitter y ya viene todo preparado, ¿no? Entonces, estos son IP65. Es decir, puede estar totalmente estanco en polvo, pero la humedad
y pues el agua sí le puede ingresar, aunque se espera que a pesar de este ingreso, pues no haya un daño permanente. Entonces, este puede ser usado mucho en postes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en planta externa, en una instalación aérea, ¿no? Una instalación subterránea, pues obviamente no se contempla porque puede inundarse. Tenemos también este cierre de empalme de cubierta tensora. Este es un tipo especial de cierre de empalme, ¿sí? Está diseñado para ser instalado sobre un cable existente de fibra óptica en situaciones en las que no tenemos una reserva suficiente. Puede ser usado incluso en cables de funcionamiento. Permite el empalmado express sin interrupción de servicios, lo que lo vuelve óptimo para realizar reparaciones en donde solo una porción del cable resulta dañada. Este posee un IP68, ¿no? Entonces, este cierre es muy útil cuando yo tengo, por ejemplo, un cable de una red de troncal, por ejemplo, que tiene más de 200 hilos, que tiene 432 hilos, por ejemplo, y se me cortó nada más una porción y yo requiero arreglar 3 o 4 buffers, ¿sí? ¿Qué hago con este cierre? Pues no tengo reserva a los lados porque estoy a medio vano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con este cierre resguardo las fibras que ya están, que sí están en funcionamiento, que están perfectamente bien, y simplemente hago una derivación de las fibras que voy a reparar, ¿no? Las que sí se rompieron. Y este cierre me permite hacer, pues, estos dos empalmes, ¿no? Entonces me permite que la fibra siga trabajando mientras yo estoy haciendo la reparación a medio vano, ¿sí? Es uno de los cierres más curiosos que tenemos. Tenemos los cierres preconectorizados, acá los conocemos como cierres de rápido despliegue, si los manejamos como Filux. Es muy útil en derivaciones en última milla, ya que puede tener cable de acometida preinstalado, ¿sí? Permitiendo un rápido despliegue a través de sus conectores endurecidos, ¿no? Permite una fácil implementación de redes balanceadas y desbalanceadas, permitiendo un ahorro sustancial en tiempo de instalación e implementación. Este posee un IP68, ¿sí? Entonces, algunos de estos, aquí considero yo el IP68 por Filux, que es nuestra marca de casa, que nosotros manejamos un IP68, pero puede haber algunos de estos que sean un IP65 o IP66, ¿no? Entonces, estos preconectorizados, que es lo que tienen, pues un conector endurecido, que me permite emplear un jumper de acometida, simplemente llego, desconecto, ¿sí? Y vuelvo a conectar mi jumper endurecido y ya bajo el servicio hacia la casa. Muy similar al cierre FTTX, pero este tiene un conector especial que sí me permite una protección de IP68, ¿no? Entonces, este sí lo puedo llegar a usar en un ambiente subterráneo. Tenemos también el cierre híbrido de fibra y coaxial, ¿sí? Este tipo de cierre permite la transición entre sistemas de fibra óptica a sistemas de coaxial para su distribución en última milla, ¿sí? Entonces, muchos proveedores de servicios, sobre todo los de cable, lo que hacían era que anteriormente, pues tener redes 100% de fibra óptica no era tan redituable, no era algo caro desplegar fibra. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues llevaban fibra hacia sus nodos y en estos nodos ponían estos cierres híbridos. Este cierre híbrido, ¿qué es lo que hacía? Pues le conectamos con fibra y este convierte pues a redes eléctricas, a coaxial o a par trenzado, dependiendo, aunque este es especial, se usa mucho el coaxial, ¿sí? Y de ahí ya esa derivación de servicios hacia los consumidores finales se realizaba a través de cable coaxial, ¿no? Que era el que usaban las televisiones mayormente, ¿sí? Entonces, estos cierres requieren suministro eléctrico para funcionar, por lo que no pueden ser empleados en redes pasivas, ¿no? Pues se les conoce típicamente como sistemas híbridos, ya que combinan dos tecnologías diferentes. Combinan la tecnología de fibra óptica y la tecnología de cable coaxial, de cable eléctrico, ¿sí? Tenemos también los cierres de pared delgada, ¿sí? Típicamente conocido como caja terminal o como roseta también. Es un tipo especial de cierre de empalme que posee una pared delgada, ¿sí? Funciona la de proveer de servicio a un número limitado de usuarios, por lo que no es posible emplearlos en redes de distribución o troncales, ¿no? Entonces, las condiciones de protección son mucho menos severas, ya que son empleados mayormente en ambientes tipo interior-exterior, ¿sí? Pues una protección de IP65, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? Este me dice que no puedo usarlo yo en redes de distribución o troncales. Es decir, no puedo poner uno de estos en el poste y poner mis 144 empalmes y hacer una distribución. No está diseñado para eso, ¿no? Pero sí me sirve, por ejemplo, para que si yo tengo un edificio departamental que tiene pues ocho viviendas, ¿sí? Yo llego aquí con mi hilo de fibra óptica, lo conecto a mi caja terminal, ¿sí? Con un splitter interior
ya puedo sacar 8 servicios para distribuir a las 8 casas, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una de esas funciones, ¿no? Entonces, como va a estar en exterior e interior, es decir, pegado en un edificio, puede estar ahí en condiciones, puede ser que le pegue a la lluvia, puede ser que le caiga polvo y demás, pues tiene una protección de IP65, ¿no? Entonces no lo puedo sumergir, pero sí puedo tenerlo a la intemperie y no se va a dañar, ¿no? Pues ahora sí viene, bueno, pues después de tanta teoría, viene un poquito más lo interesante. ¿Cómo seleccionar el cierre de empalme adecuado para mi red? Pues con esta información, ahora sí yo tengo más de dónde tomar para poder seleccionar adecuadamente lo que requiero para mi red, ¿no? Entonces, según la Tercodia, estos son los criterios que debemos tener en consideración para seleccionar adecuadamente un cierre de empalme en nuestra red, ¿va? Entonces, lo primero es la compatibilidad del cable. ¿Por qué la compatibilidad del cable? ¿Sí? Porque puede ser que mi cierre de empalme, al tener un cierto grado de protección, tiene unas limitantes físicas del cable que yo le puedo ingresar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si mi cierre de empalme, por ejemplo, acepta un diámetro máximo de 15 milímetros? ¿Sí? Y yo le pongo un cable de 20 milímetros, ¿qué va a pasar? Que no va a entrar. Y si yo lo fuerzo a que entre, pues no voy a poder cerrar mi cierre. Y si no puedo cerrar mi cierre, no puedo tener la protección adecuada, ¿no? Entonces es muy importante tener esta compatibilidad del cable. También, si mi diámetro mínimo es de 10 milímetros, si yo le pongo un cable de 3 milímetros, como un MDU, pues voy a quedar muy sobrado y no voy a tener la hermeticidad. Voy a tener que hacer algunos trucos por ahí. Entonces, la compatibilidad del cable es uno de los temas más importantes. El cable que yo haya decidido para mi red va a ser de los principales elementos que me va a decir qué cierre de empalme necesito, ¿sí? También el número de fibras o de puertos que voy a tener. Si aquí nos referimos con puertos, si tiene 2 entradas, 3, 4, 5 entradas, ¿no? Vamos a verlo un poquito ahorita más a detalle. Dice, ok, puedo meterle tantos cables, puedo meterle tantos cables de tanto. Entonces, entre estos dos, compatibilidad del cable y número de puertos, ya me puedo decir, ok, puedo meterle 3 cables de 15 milímetros y 2 cables de 10 milímetros, ¿no? Por ejemplo. Y ya tengo ahí compatibilidad de cable y número de puertos ahí en el mismo cierre. Y ya con esto ya me puedo ir imaginando qué tipo de cierre voy a requerir, ¿no? Entonces, almacenamiento de fibras. ¿A qué nos referimos con almacenamiento de fibras? Es muy importante dejar una cierta cantidad de reserva para hacer reparaciones, para poder hacer mis empalmes pues, con mayor holgura, ¿sí? Entonces debe haber un espacio suficiente para yo poder almacenar 1 o 2 metros de fibra dentro de mi sierra, ¿sí? Entonces eso también es importante, ¿va? Entonces, ya me dice, ok, compatibilidad del cable, qué cable tengo, me va a decir cuántos puertos voy a tener, porque voy a hacer derivaciones o lo que sea. ¿Sí? ¿Cuánta fibra puedo almacenar yo aquí dentro del cierre? Y otro más importante, el tipo de instalación. Es decir, ok, este cierre va a ir en un registro. Este cierre va a ir en en un poste, ¿no? Este cierre va a ser enterrado directamente a 10 metros bajo tierra. Entonces, este tipo de instalación lo requiero también para saber el tipo de protección que voy a tener. Y algo de lo más importante, la capacidad de empalmes. No me sirve de mucho tener yo un cierre de empalme que tenga 6 puertos y que quepan pues cables de 15 milímetros si mi capacidad de empalme nada más es de 24 empalmes, por ejemplo, ¿no? Una cosa es que quepa el cable y otra cosa es que yo lo pueda empalmar. ¿Por qué? Porque si no lo puedo empalmar, no voy a ver forzado a hacer movimientos inadecuados, a no respetar radios de curvatura, a encimar una fibra con otra por tal de tenerlas ahí dentro de mi cierre de empaque. Y eso no es adecuado y me puede generar más problemas a través del tiempo, ¿va? Entonces eso me genera más problemas que beneficios. ¿Sí? Entonces, y sobre todo, pues todo esto viene dependiendo del uso de mi red, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Me dice compatibilidad con diferentes cables. Las especificaciones que se deben considerar del cable de fibra óptica serán los siguientes. Primero, el diámetro del cable, o sea, qué diámetro le puedo poner, diámetro máximo, diámetro mínimo, la cantidad de fibras del cable y el miembro central de refuerzo, ¿no? Si tiene miembro central de refuerzo, no tiene miembro central de refuerzo, ¿por qué? Porque este miembro central me va a servir para sujetar mi cable. Entonces hay algunos que no lo van a tener, como el cable de distribución flat drop, ¿sí? Por ejemplo, este es muy pequeñito, pues no tiene un miembro central de refuerzo como tal, ¿sí? Entonces me va a permitir hay que sujetarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues a través de abrazaderas o demás, ¿va? Entonces, ¿cuál es lo más importante? Compatibilidad con diferentes cables
diámetro del cable, cantidad de fibras y miembro central de refuerzo, ¿va? Esto me va a decir, cantidad de fibras del cable me va a decir cuántos empalmes puedo tener, ¿sí? El diámetro del cable me va a decir de qué tamaño va a ser mi cierre, ¿no? Qué entradas va a tener y demás. ¿Sí? Almacenamiento de fibra. Las charolas ayudan a almacenar fibra para futuras reparaciones. Esta fibra está lista para poder trabajar con ella y realizar empanos, ¿no? Normalmente vamos a almacenar entre 1 y 2 metros de fibra dentro de la charola, entonces hay que asegurarnos de que esos 1 o 2 metros de fibra en los buffers caben dentro de mi charola, ¿no? ¿Por qué? Porque son lo que me va a permitir hacer una reparación en algún momento, o hacer un nuevo empalme, o si los dejo yo como fibra oscura, pues poderlo volver a abrir y hacer esas interconexiones para hacer una nueva distribución, un crecimiento de mi red y demás, ¿sí? Tenemos aquí el número de puertos. El número de puertos se refiere a la cantidad de entradas y salidas del cierre. Es importante tomar en cuenta al momento de seleccionar un cierre de empalme, ya que el número de puertos determinará la cantidad de derivaciones posibles y la posibilidad de futuras ampliaciones. Pues, por ejemplo, un cierre horizontal va a tener dos a cada lado, por ejemplo. ¿Son suficientes para lo que voy a hacer? ¿Voy a hacer alguna derivación más pequeña por ahí? Entonces requiero otro tipo de cierre. ¿Me es suficiente para esto? Entonces tengo que preguntarme por acá. Hay muchos diferentes tipos de salidas, ¿sí? Todavía hemos hablado de que lleva con compatibilidad del cable, ¿no? El diámetro máximo del cable, el que voy a usar, cabe en esta terminal, ¿sí? Y el número que tengo es suficiente para realizar estas derivaciones, ¿va? Entonces, hay diferentes tipos de salidas, ¿no? Hay para cables muy grandes y para cables muy pequeños, como por ejemplo un MDU que mide 3 milímetros. Entonces, hay que verificar qué uso le voy a estar dando, ¿va? Entonces, del entorno de colocación, debemos identificar apropiadamente la aplicación para la cual está destinado un cierre, ya que este nos indicará las especificaciones con las que debe contar el cierre. Los entornos de instalación son planta externa y planta interna, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, especificaciones de compatibilidad serán las siguientes. Los cierres de planta externa deben de cumplir con ciertas características para poder soportar distintas condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, encima del suelo tenemos ahí una instalación aérea, de montaje en pared, montada en poste, montado sobre cable mensajero. Entonces, hay que verificar si mi entorno de instalación es adecuado. Es decir, ok, necesito un cierre que tenga 12 salidas para cable MDU, tenga 4 salidas para cable de 15 milímetros, ¿sí? Que va a ser instalado en poste, ¿va? Entonces, ahora sí, puedo revisar entre el portafolio de soluciones que tenemos y decir, ok, este es el cierre adecuado porque este es el que le voy a dar el mejor uso, ¿sí? Hay que tener también mucho cuidado con la capacidad de empalme. Los cierres de empalme se dividen según la capacidad del número de fibras que pueden alojar. Esto se puede determinar según el número de charolas de empalme que pueda contener el cierre, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un cierre donde, mira, sí le pude meter los dos cables de 48 fibras cada uno, pero mi cierre de empalme nada más tiene para 48 fibras? ¿Qué va a pasar? Es de que no voy a tener espacio suficiente para realizar todos los empalmes que requiero. ¿Y qué va a pasar por ahí? Pues voy a tener un mal funcionamiento pues de mi cierre de empalme, ¿sí? Entonces, ahora sí, otra vez volvemos a esta diapositiva. ¿Qué nos dice Telcordia que debemos de considerar? Compatibilidad del cable. El cable cabe dentro de mi cierre de empalme, ¿sí? Número de puertos. La cantidad de puertos de entradas y salidas que tiene mi cierre son adecuados para mi red. Puedo almacenar lo suficiente de fibra dentro de él. La voy a instalar en un entorno de subterráneo o aéreo. ¿Es adecuado para este cierre? ¿Cuántos empalmes le puedo yo introducir, no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo hacer la pregunta, ¿sabes qué? Necesito un cierre de empalme que me permita 144 hilos y me permita instalarlo de forma aérea, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo por aquí un cierre horizontal, ¿no? Y ya tengo su instalación aérea, ¿sí? Ahí tal cual, ya tengo mi instalación aérea de mi cierre de empalme. Pero ¿sabes qué? Necesito un cierre que me permita meter 244 hilos de fibra óptica, pero va a estar en un registro. Entonces requiero un IP68, ¿va? Entonces este IP68, ¿cómo lo puedo yo revisar? Bueno, pues a través de un cierre, por ejemplo, tipo domo, ¿sí? Y este cierre tipo domo ya me permite ser instalado dentro de un registro, ¿va?
y por más que se inunde mi registro, ya voy a poder tener ahí la instalación correcta, puedo estar seguro de que no se va a dañar, puedo estar seguro de que va a estar funcionando perfectamente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer una derivación de última milla? Decir: "Oye, ya lo quiero ya para llevarlo en servicios a las casas", ¿no? Este servicio va a ser para esta colonia donde yo tengo 16 casas, ¿no? O estas 2 cuadras. Yo tengo 16 casas que necesito un cierre FTTX, ¿no? Entonces, ¿dónde lo voy a instalar? Obviamente de forma aérea, esto no lo puedo meter subterránea en ductería, ¿sí? Entonces, son todas estas características las que requerimos para seleccionar adecuadamente un cierre de empalme, ¿no? Entonces, aquí llegamos a esta parte del webinar, cómo seleccionar un cierre de empalme adecuado para mi red, ¿sí? Creo que durante la transmisión han tenido por ahí, pues algunas serie de preguntas que pudieran haber llegado hacia acá. Entonces, es el momento en el que si les queda alguna duda respecto al tema, pues me la hagan llegar y vamos a tratar de irlas contestando de forma pues, la más cercana posible a lo que tenemos, ¿va? Entonces llegamos a esta pequeña sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos la primera pregunta de Sergio Arrévalo, ¿sí? Sergio nos pregunta, ¿cuál es el número del estándar de Telcordia mencionado? ¿Sí? El estándar de Telcordia es la norma GR 771 Core, ¿no? Que es la que nos da los estándares iniciales y requisitos para lo que son los cierres de empalme, ¿no? Entonces es GR 771 Core, ¿sí? Esa es la que nos indica todos los criterios para incluso diseñar un cierre de empalme, ¿no? No solamente para su instalación. Nos comenta por aquí Montserrat Carrillo, me dice, en un cierre de empalme de última milla, ¿cuántos usuarios puedo alimentar? Bueno, regularmente en última milla depende mucho de pues, mi distribución de red que yo tengo, ¿sí? Pero regularmente vamos a encontrar, ya cuando hablamos ya de interconexión, por ejemplo, un FTTH directamente, voy a tener 8, 16 usuarios, 32 usuarios, ¿no? Entonces, en última milla, es decir, cuántos usuarios puedo alimentar, depende mucho de mi tipo de red, de mis consideraciones de red. Ya habría que ver por ahí pues, otras consideraciones como la atenuación, como la distancia, como los niveles de splitters. Si puedo tener dos niveles de splitters, entonces de un solo hilo de fibra puedo terminar alimentando más de 200 casas, por ejemplo. Entonces depende mucho de estos parámetros que tenemos, ¿sí? Aunque regularmente voy a encontrar cierres FTTX que van desde los 8, 16, 32 salidas, ¿no? Entonces, nos comentan por acá, deseamos saber si manejan fibra óptica tipo drop reforzada, tipo armada para proteger de la mordedura de alrededores en registro subterráneo. Tenemos aquí a Gregorio Vázquez Núñez. El tema con la fibra drop es que es muy pequeñita como para tenerla reforzada. Sí hay un cable que viene armado, pero se usa más para planta interna. Entonces sería cuestión, obviamente ese cable sí existe, sí se puede fabricar, pero no es muy común ese uso. Entonces, cuando nos preguntan si manejamos directamente, no lo manejamos, pero lo podemos manejar porque pues tenemos ahí la planta de producción de Way Optics, ¿no? Entonces, dependiendo de los requisitos, pudiera ser que llegara a un acuerdo y sí tener ese tipo de fibra ya que están requiriendo, ¿no? Entonces, no sé si haya más dudas. De nada, Gregorio. Sí, no sé si hay alguna otra duda, ingenieros, que quieran hacer llegar. Sí, por aquí vemos una mano levantada. Entonces esperamos por aquí la pregunta en nuestro chat. ¿Sí? Aquí nos está llegando por acá. Creo que lo está escribiendo o algo. Que no nos llega. ¿Cuál es el cierre de empalme IP68?
¿Cuál es el cierre de empalme IP68? IP68 no es necesariamente un cierre de empalme en particular. El IP68 son las características del cierre. Entonces yo puedo tener un cierre que sea tipo domo o horizontal, que sea IP68, dependiendo de la protección que yo requiero para ese cierre, ¿no? Entonces hay que verificar en la ficha técnica de producto si cumple con ese estándar de certificación contra ingresos. ¿Sí? ¿Qué tipo de cierre se recomienda cuando compartimos registro con CFE? Es muy buena pregunta, ingeniero. Sí, regularmente CFE es muy quisquilloso por ahí con sus cierres, sí, muy quisquilloso con sus registros. Entonces hay que cumplir con las normativas que ellos nos están pidiendo. Y lo más común es que vayamos a tener dos tipos de cierre, o un cierre horizontal o un cierre tipo domo, pero con IP68 forzosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser dentro de un registro. Entonces, CFE no va a permitirnos que nosotros hagamos una instalación que pudiera dañarse y que pudiera terminar afectando sus redes de distribución. Entonces, puede ser cualquiera, puede ser horizontal, puede ser tipo domo, pero forzosamente IP68, ¿va? El más común va a ser el tipo domo, porque es el que nos permite trabajar desde una sola entrada y salida. Entonces, es más fácil de manipular dentro de un registro. Así que si tenemos algún webinar de splitters, por el momento creo que no tenemos, no me ha tocado por a mí impartirlo, pero sí está contemplado en los próximos meses. Entonces, no se pierdan el newsletter porque ahí se va a estar avisando cuándo va a ser el siguiente webinar. Aquí nos dice Luis Miguel, ¿cuál modelo de los que nosotros vendemos? Ok. Tanto el modelo, por acá tengo, me dice que qué modelo de los que nosotros vendemos tienen por aquí IP68. Estos van a ser los dos más comunes, tanto el horizontal como el tipo domo, ¿va? Entonces, hasta donde tenemos ahorita, todos los cierres horizontales y todos los cierres tipo domo van a tener IP68. Únicamente los que tienen IP65 son los de última milla, ¿va? Incluso algunos cierres que son de usos especiales también son IP68, ¿sí? Entonces, puede preguntar por cierre horizontal, puede preguntar por cierre tipo domo y ambos van a tener IP68.